Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Buenos días, queridos oyentes, querido equipo. Arranca un nuevo programa de Dale la Vuelta. Y cuando os hablo de todo el equipo, hablo de Marimar García Garrido, Pedro López, Irma Páez Camino, Bárbara Martínez Esparza, Cristina Cuadrado, Marta Troyano y quien les habla, Mar Dorrio. Buenos días y gracias, muchas gracias por ayudarnos a darle la vuelta a la discapacidad. Y para empezar con buen pie esta hora, déjenme mirar al cielo y repetir: quien no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nadie. Por esos mares o por estas ondas, las de Radio María. El 5 de noviembre fue el Día Internacional del Cuidador. No es una efeméride más, es un aplauso dirigido a quienes viven amando en las trincheras silenciosas de la vida. A las madres que aprendieron a poner una sonda con manos que antes solo acariciaban. A los padres que han cambiado planes por noches en vela sujetando fiebre y miedo. A los hijos que devuelven dignidad a quienes un día los sostuvo. A quienes respiran hondo cada mañana antes de entrar en una habitación de hospital y vuelven a empezar. Cuidar desgasta, desordena, rompe cosas por dentro y al mismo tiempo las reconstruye en un lugar más profundo. Desde Dale la Vuelta en Radio María, hoy queremos detener el mundo un instante para mirarles a ustedes, a ti, y decir algo que el ruido no deja oír. Lo que haces importa, más de lo que te imaginas. Jesús lo dijo sin matices y sin medias tintas. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Cada baño dado sin prisa, cada respiración vigilada, cada medicamento administrado bajo una luz de madrugada, cada minuto encerrado cuidando a quien ya no recuerda tu nombre. Eso no se evapora, eso no cae en saco roto, eso llega hasta el corazón de Dios como un perfume que Él reconoce y abraza. Quizá no hay flores, ni medallas, ni aplausos, pero hay un cielo tomando nota, un Cristo que mira y dice: esa entrega me la das a mí. Y cuando llegue el día, estoy convencida de quienes han amado así, gota a gota, sin ruido, sin escapar del sufrimiento, serán recibidos como lo que son, héroes escondidos bajo delantales, mascarillas, mochilas de medicación y manos cansadas. Una entrada especial, una puerta grande, llamémosle con cariño, la entrada VIP del paraíso. Eso es lo que les espera. Y hoy quería saludar a un cuidador muy especial. Buenos días, papá, ¿cómo estás? Yo bien, ¿me oyes bien? Te escucho perfectamente, se te escucha de maravilla. Y te voy a hacer la pregunta esta habitual con la que solemos empezar las conversaciones. ¿Qué tal está mamá? Bueno, como siempre. Pues, papá, desde este programa de Dale la Vuelta de Radio María, queríamos hacer nuestro pequeño homenaje a los cuidadores. Y yo quería aprovechar y preguntarte, ¿qué echas de menos como cuidador tantos días ahí detrás de la enfermedad? Es muy importante para un cuidador la ayuda material y personal. No obstante, lo más importante para el cuidador, lo que más desea es
fortalecer su espíritu, la ayuda de fortalecer el espíritu, y eso fortalecer el espíritu viene del Hacedor, del gran Hacedor. Y por eso mi petición siempre sería la oración al Divino Dios para que ayude a resistir, a aguantar y comprender, y todas esas cosas que tanto hacen falta, tanto se necesitan. Eso. Pues papá, ya sabes que en este programa miramos muy de cerca la enfermedad, muy de cerca a los que los cuidáis, y yo quiero aprovechar para darte las gracias por cuidar tan bien de mamá. Bueno. Un abrazo enorme, papi. Besiños. Adiós. Adiós. Pues quería hablar con este cuidador, ¿cómo no iba a querer hablar con él? Y ahora voy a empezar a contarles lo que vais a tener en este programa del 17 de noviembre. Hoy en el programa hablaremos con nuestra compañera Irma Páez Camino en la sección de La Lupa, que esta semana va a poner el foco en las asociaciones y fundaciones que facilitan la vida a las personas y familias afectadas por la epilepsia. En la sección de nuestro compañero Pedro, que viene a dar sentido a la discapacidad, nos ayudará a profundizar en el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas. Cristina Cuadrado nos traerá la actualidad en su bloque de noticias, y después nos pondremos en los zapatos de Berta, la madre de Hugo, un peque con una mutación en el gen FOX1. Y para cerrar la sección, en el ¿Sabías que?, Bárbara Martínez Esparza nos descubrirá curiosidades de la beata Chiara Badano. Quédate o llévanos contigo, pero no te pierdas este programa. Ahora nos vamos derechos con Irma Páez Camino a La Lupa. Hoy vamos a hablar de una condición que todavía genera muchas dudas y estigmas, la epilepsia. Para ello tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Irma Páez Camino, que nos va a ayudar a entender qué es la epilepsia, cuándo se considera una discapacidad y qué derechos tienen las personas que la viven. Irma, muchas gracias por estar aquí una vez más. Gracias, Mar. Ya sabes que me encanta venir al programa y más hablar sobre un tema tan importante como la discapacidad. Y hoy vamos a hablar de la epilepsia, como bien has dicho, porque hay mucha gente que vive con ella o tiene algún familiar cerca que la tiene y se enfrentan siempre pues a esas miradas, esos prejuicios, incluso al miedo. Sí, totalmente de acuerdo. A veces la palabra epilepsia asusta más de lo que debería. Así que hoy, como decimos siempre en este programa, vamos a darle la vuelta y vamos a hablar de la epilepsia sin tabús, pero con empatía. Y con información, que también hace mucha falta. Empecemos por lo básico, Irma. ¿Qué es exactamente la epilepsia? Pues mira, la epilepsia es un trastorno neurológico crónico. Para que lo entendamos todos, el cerebro de vez en cuando tiene pequeñas descargas eléctricas que son anormales. Eso provoca las llamadas crisis epilépticas, que pueden ser de muchos tipos. Hay quien se queda, por ejemplo, desconectado unos segundos, otros notan como un pequeño hormigueo y hay personas que sienten una convulsión más visible. O sea que no todas las epilepsias son iguales. Eso es, hay distintos tipos. En algunas la descarga empieza en una zona concreta del cerebro. En otras, por ejemplo, puede afectar a todo el cerebro en general, pero también hay algunas que pasan tan rápido que la persona ni se da cuenta. Y eso ya rompe un mito enorme, porque muchas veces pensamos en la epilepsia como la persona que se cae al suelo y se pone a convulsionar, ¿no? Exacto. Y claro, cuando la gente ve una crisis así, pues se asusta. Pero la mayoría de las personas con epilepsia no viven ese tipo de crisis. Algunas ni siquiera llegan a perder la conciencia.
Eso me lleva a algo que se escucha mucho, incluso entre familias. Mi hijo tiene epilepsia, pero no le dan ataques. A veces lo llaman epilepsia pasiva. ¿Eso existe realmente? Bueno, médicamente ese término no se usa mucho, pero sí hay epilepsias no convulsivas. Son crisis muy leves. Por ejemplo, la persona puede quedarse pues, mirando al vacío unos segundos, sin responder, o quedarse rígida un instante. A veces tiene una sensación rara o un olor extraño, un déjà vu, diríamos, un miedo repentino, pero luego se recupera enseguida. Y desde fuera puede parecer que no pasa nada. Exacto. Muchas veces la persona misma lo confunde con una distracción o un lapsus, pero el cerebro en ese momento pues está teniendo esa pequeña descarga. Y claro, si eso ocurre varias veces al día, aunque sean segundos, puede afectar a la concentración, a la memoria o al rendimiento. Claro, y me imagino que ese tipo de epilepsia, al no verse, también debe de ser más difícil de diagnosticar. Muchísimo. Hay personas que tardan años en tener un diagnóstico. Por eso es importante acudir a un neurólogo especializado sobre todo en epilepsia. En los hospitales hay unidades de epilepsia donde hacen pruebas específicas. Pero aparte del tratamiento médico, dependiendo de cada caso, también puede haber otros apoyos, como son, por ejemplo, la cirugía, la estimulación del nervio vago o las dietas cetogénicas. Y también apoyo emocional, ¿verdad? Sí. La epilepsia no solo afecta al cerebro, afecta a la autoestima, al trabajo, a las relaciones. Por eso es muy importante acompañar, no solo desde lo médico, sino también desde lo psicológico y lo social. ¿Y a qué edad suele aparecer? Pues puede aparecer a cualquier edad, desde bebés hasta personas mayores. En los niños muchas veces es por causas genéticas o desconocidas y hay epilepsias infantiles que con el tiempo pues desaparecen por completo. En adultos, sin embargo, suele aparecer por golpes en la cabeza, accidentes, ictus o infecciones cerebrales. Irma, todos nos hacemos la pregunta obligatoria. ¿Tiene cura? En algunos casos sí. Hay epilepsias que se controlan también con medicación, que la persona puede pasar años sin una sola crisis. Y cuando pasan pues, más de 10 años sin esas crisis ni medicación, se puede considerar que la persona ya está curada. Pero aunque no tenga una cura definitiva, sí tiene tratamiento muy eficaz. Más del 70% de las personas pueden vivir sin crisis y siguen su tratamiento correctamente. Así que hay vida plena con epilepsia. Totalmente. Hay vida, trabajo, familia, proyectos y sueños. Muchos, muchos, muchos sueños. Bien, pues ahora vamos con el tema que nos toca más de cerca en este programa, la discapacidad. Irma, ¿cuándo se considera que la epilepsia es una discapacidad? Pues cuando limita la vida diaria de la persona. Por ejemplo, si las crisis son frecuentes, si el tratamiento genera efectos secundarios fuertes, si hay pérdida de memoria, dificultad para trabajar o se tiene ansiedad, en esos casos sí puede reconocerse como discapacidad. Bien, para que lo entendamos, no es tener el diagnóstico lo que lo determina, sino el impacto que tiene en cada persona. Exacto. Por eso 2 personas con epilepsia pueden tener valoraciones completamente diferentes. El reconocimiento es en los centros base de discapacidad con informes médicos y psicológicos y a partir del 33% ya se considera una discapacidad oficial. Y si alguien quiere pedir ese reconocimiento, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero que tiene que hacer es presentar una solicitud en el centro base o servicio de valoración de discapacidad de su comunidad. Allí tiene que llevar pues, los informes médicos actualizados, el informe neurológico, los tratamientos que sigue y cómo afecta a su vida diaria. Después, en el centro base, pues hacen una valoración global, tanto médica como psicológica como social de esa persona. Y finalmente, pues se emite un dictamen con el grado de discapacidad. ¿Ese grado puede variar con el tiempo? Sí, puede variar y hay que revisarse cada cierto tiempo, sobre todo si la persona pues mejora o empeora. Por eso es muy importante actualizar los informes porque la epilepsia también cambia.
¿Qué tipo de ayudas o derechos se puede tener con ese reconocimiento? Depende del grado, pero en general pueden tener beneficios fiscales, ayudas económicas o reducción en el IRPF, descuentos en transporte público, acceso a empleo protegido, adaptaciones en el trabajo o en los estudios y, sobre todo, cuentan con la protección legal contra la discriminación. Pues eso me parece clave, ¿no? Porque aún hay empresas que ponen trabas o gente que mira raro solo por decir tengo epilepsia. Sí, y eso duele más que una crisis, pero también hay empresas que están aprendiendo y adaptan los horarios y los entornos. Cuando hay empatía y comprensión, la persona con epilepsia rinde igual o mejor que cualquier otra. ¿Qué tipo de trabajos puede hacer alguien con epilepsia? Pues casi todos, siempre que esté bien controlada. Solo hay limitaciones en profesiones que impliquen riesgo físico o una conducción profesional, como por ejemplo los pilotos, bomberos, conductores. Pero en el resto de profesiones que estén relacionadas con la educación, administración, informática, arte, sanidad, comunicación, no hay ningún problema. O sea que más que prohibir, lo que tendríamos que hacer es adaptar. Exactamente. Y confiar, porque muchas personas con epilepsia han aprendido a organizar su vida, a cuidarse, y eso ayuda muchísimo. Si alguien quiere buscar orientación o acompañamiento, ¿dónde pueden acudir? Hay asociaciones maravillosas. Por ejemplo, a nivel nacional está FEDE, que es la Federación Española de Epilepsia. También APICE en Andalucía, OALCE en Valencia, ASPE en Madrid. Todas ellas ofrecen información, apoyo psicológico, orientación laboral, pero sobre todo un espacio donde las personas con epilepsia y sus familiares no se sientan solos. Eso último es lo más bonito. A veces lo que más cura no es una pastilla, sino una mirada de alguien que te dice, te entiendo. Exactamente, Mar. La epilepsia se vive mejor cuando se siente acompañado y comprendido. Irma, que me ha encantado esta charla. Creo que hemos aprendido mucho, pero sobre todo hemos desmontado prejuicios. Gracias, Mar. Y ojalá que sirva para que más gente entienda que la epilepsia no es el fin de nada, sino una forma diferente de vivir. Pues ahí queda, pero no te vayas, sin antes dejarnos una frase de esas tuyas que tanto nos hacen pensar. Pues allá vamos. Tener epilepsia no es vivir con límites, es aprender a moverse entre ellos con valentía. Porque la vida no se mide a través de las crisis que le dan a una persona, sino con la fuerza con la que se sigue adelante después de cada crisis. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. Muchísimas gracias, Irma. Pues toca cambiarnos de sección y nos toca ir con Pedro Gómez, Derechos a dar sentido a la discapacidad. Contigo yo me siento el rey del mundo, desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Hola, querido Pedro, muy buenos días. Qué contenta estoy de volver a pasar este ratito contigo. ¿Qué tal esta quincena? Muy buenas, querida Mar, y muy buenos días a todo el equipo de Radio María, la radio de la Virgen. Todo muy bien, la verdad. Esta quincena tranquilita y seguimos en la brecha, como dicen los jóvenes.
Pedro, qué alegría volver a estar aquí, compartir este espacio en el que queremos profundizar en la riqueza del magisterio de la Iglesia aplicado al mundo de la discapacidad. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios no solo nos habla, sino que además actúa en nosotros transformando nuestra manera de entender, de comprender y de sentir la vida. Y por cierto, cómo nos gusta escuchar tu sintonía. Bueno, Mar, pues ya te contaré otro día que la envié a un matrimonio de amigos nuestros que me escribieron emocionados porque no conocían esa melodía de Nino Bravo, no es tampoco de las más populares, y que les había alegrado un montón el viaje. Y bueno, pues ahora ya sí, retomando un poco el hilo conductor de los capítulos anteriores, pues habíamos repasado el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y cómo tras el diagnóstico, en la mayoría de los casos se produce un alejamiento de nuestro Creador debido a ese dolor generado por la noticia. Y es cierto que cuando el dolor nos resulta insoportable, o si solo somos capaces de ver nuestro dolor y no vemos más allá, difícilmente podemos comprender el amor que Él nos tiene y cómo trascendemos con Él, pues fuimos creados por amor y para amar. En el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, vimos que no especialmente las peores actitudes hacia este mandamiento se habían observado en el mundo de la discapacidad, sino en esta sociedad fuertemente secularizada en la que vivimos. La religión y las virtudes asociadas a la misma quedan diluidas entre la barbarie de la palabra soez, la blasfemia o el comportamiento disoluto, que campa a sus anchas en la sociedad de masas. Mar, con lo de no tomarás el nombre de Dios en vano, solo hay que salir a la calle y ver cualquier marquesina publicitaria y todo atenta contra la suavidad de costumbres cristianas, te lo digo de corazón. Por eso, en general, debemos hablar mejor y si no, pues hablar menos. Hablar mejor y si no, hablar menos. Siempre alabemos a Dios, porque vivir anclado en la gratitud a Dios nos abre más el corazón y da sentido a nuestras vidas, mientras que la militancia declarada contra Dios, incurriendo en blasfemias y comportamientos disolutos, nos acaba amargando a nosotros y amargando la asistencia a los que tenemos al lado, justo al prójimo, al próximo. También la asistencia de nuestras personas con discapacidad se ve amargada por nuestra actitud. No nos cansemos de hacer todo. Y cuando digo todo, quiero decir todo, todo, todo. El bien que podamos, siempre. Y cuando digo siempre, quiero decir siempre, siempre, siempre. Oye, Pedro, me parece fantástico este resumen. Esto ya parece el capítulo de las series de las plataformas, ¿no? Que te hacen el resumen y ahora nos ubicamos. Y es que estoy deseando que nos cuentes cómo aterrizas el tercer mandamiento, santificarás las fiestas al mundo de la discapacidad. Bueno, pues lo vamos a intentar y porque creo que podemos trabajar en el tercer mandamiento de diferentes formas en el ámbito de la discapacidad. Sería incorrecto decir que se puede cultivar el tercer mandamiento por exceso o por defecto en el mundo de la discapacidad, sino más bien me gustaría ordenarlo en el sentido de que para que unos gocen de un derecho, siempre debe haber otros que ejerzan un deber. Por ejemplo, si nosotros queremos ejercer nuestro derecho de asistir a misa los domingos, un sacerdote tiene el deber de santificar el domingo presidiendo la Santa Misa y viceversa. Puesto que yo tengo el deber de ir a misa los domingos, el sacerdote tiene el derecho a que le prestemos atención, acompañemos, ayudemos con las cosas de la Iglesia, que hay siempre muchas necesidades, y así él se podrá dedicar al santo sacrificio de la misa, que es su responsabilidad. En el mundo de la discapacidad tenemos el deber de cumplir el tercer mandamiento asistiendo a misa, y ahí viene la tentación de mi hijo molesta en misa, o mi hijo me lo miran raro porque hace ruidos en misa. Me voy a quedar en casa. Esta aproximación es un clásico dentro del mundo de la discapacidad. Por tanto, para poder ir a misa, pues tal vez como el pueblo de Dios debemos aprovechar esta oportunidad de santificación para acercarnos a esas familias que conviven con la discapacidad y ofrecernos para tranquilizar un poco a los chicos, acompañarlos, preguntar si pueden ayudar
de alguna forma, que hay muchas formas de colaborar, aunque sea con el cariño y la cercanía, con las personas que convivimos con la discapacidad y vamos a misa los domingos y los días de guardar. Además, de las cosas que podemos hacer en domingo, precisamente son trabajos no serviles, por tanto, trabajos que ayuden al culto. Ahí juega el partido, pues, la catequesis, podemos ir mucho más allá, podemos voluntariamente, pues, acompañar a estas personas nuestras con discapacidad para que la catequesis adaptada para ellos sea una realidad. Ser catequistas, por cierto, creo que es la tarea más importante que podemos hacer cualquier cristiano, llevar la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a los demás, con la catequesis. Así ayudamos a encontrarse con Dios y también decirlo, que esos padres y madres cuidadores 24 horas al día, 365 días al año, puedan tomarse un café o simplemente sentir que el camino de búsqueda de la fe está siendo pues acompañados, aunque sea un ratito, por la comunidad cristiana de su propia parroquia. Sí, definitivamente, Mar, todos podemos hacer mucho por la discapacidad, ayudando a acoger a las personas con discapacidad en la parroquia, especialmente los domingos, los días de cumplir con el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Oye, Pedro, no me creo que ya estamos al final de esta sección, que se nos pasa volando. Ya sabes que la radio, este tiempo es escaso. Muchísimas gracias. Lo que aprendemos contigo, estoy deseando escuchar el cuarto mandamiento. A ver qué nos tienes que decir de él. Muchísimas gracias, Mar, y gracias por confiar en mi persona. Aprovecho que hemos llegado al final para despedirme de todos vosotros, de Mar, de Bárbara, de Irma, de Marismar, de vuestro invitado del día, los técnicos de sonido de Radio María y todos aquellos radioyentes que con sus oraciones y donativos hacéis posible el milagro de la radio de la Virgen, esta radio que cambia vidas y que da sentido a la discapacidad. Gracias y que Dios os bendiga. Hasta dentro de 15 días, Pedro. Adiós. Un súper abrazo, millones de gracias. Os quiero. Adiós, adiós. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo. Muchísimas gracias. Este era Pedro Gómez, nuestro compañero que da sentido a la discapacidad. Y ahora vamos a dar paso a la actualidad que nos trae Cristina Cuadrado. Un proyecto pionero llamado Ve mi Vega, creado por el catedrático Antonio Kaiser de la Universidad Politécnica de Cartagena, permitió que personas con discapacidad visual siguieran la gala de los 40 Music Awards. La herramienta utiliza un sistema de cámaras que enfocan distintos elementos del evento: artistas, bailarines, ambiente, DJ, y envían esas imágenes al móvil, tableta o ordenador del usuario, quien puede elegir qué ver en cada momento. Kaiser desarrolló este sistema inspirado por su hija, que tiene un 5% de visión, con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos a personas con visión reducida. Además, explica que la tecnología incorpora inteligencia artificial capaz de describir la escena incluso para usuarios sin visión. La Semana de la Discapacidad 2025 de Rivas hacia Madrid, bajo el lema Nada nuestro sin nosotras, reúne algunas de las propuestas más significativas para visibilizar y empoderar a las personas con diversidad funcional. Entre las actividades más llamativas destacan la jornada de limpieza en la Laguna del Campillo, que combina sensibilización y acción medioambiental. También la exposición El poder de empoderarse, dedicada a mostrar experiencias reales de superación, y las actividades deportivas inclusivas, organizadas por Fundar, que fomentan la convivencia entre deportistas adaptados, familias y la comunidad. El programa también incorpora la jornada Empoderamiento y Discapacidad, que reúne entidades locales y centros educativos, así como la representación Vidas de ida y vuelta, un teatro foro que invita a la reflexión y a la participación. Completa la propuesta la plantación de árboles en el Bosque de la Diversidad, símbolo de crecimiento colectivo, y el mercadillo solidario de Aspadir, donde se exhiben y venden piezas creativas elaboradas por sus integrantes. Además, los talleres de sensibilización en colegios ayudan a promover la inclusión desde edades tempranas. Un abrazo enorme a Cristina Cuadrado. ¿Y qué toca ahora? Pues toca cambiarnos los zapatos.
pedí con mi fuerza al universo. Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Berta y Samu son padres de Hugo, un niño con el síndrome FOXG1, una enfermedad rara que afecta al neurodesarrollo y de la que apenas existen 29, sí, me has escuchado bien, 29 casos en España y poco más de 1000 en todo el mundo. Desde Zaragoza han recorrido un camino lleno de incertidumbre, de aprendizaje, pero sobre todo de mucho amor. Hoy queremos escuchar la voz de Berta, que ha sabido poner palabras al duelo que viven las familias cuando el hijo que llega no es como imaginaban. Y sobre todo, a esta etapa luminosa en la que aparece la aceptación y se hace espacio, la vida tal cual es, con toda su belleza. En mi corazón tu espacio yo guardaba, y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Te encontré al final de la escalera. Buenos días, Berta. Estoy encantada de que estés aquí en los micrófonos de Radio María. Hola, buenos días, igualmente. Tenéis una historia preciosa y quiero contarles a nuestros oyentes, cuando recibisteis el diagnóstico, has hablado en tus redes sociales, en alguna entrevista, de ese vacío tan frío que queda cuando te dan una noticia así y que nadie te acompaña. Quiero que nos digas así un poco cómo recuerdas ese momento y qué crees que aún falta en España para cuidar emocionalmente a las familias cuando reciben una noticia de ese estilo. A ver, pues lo recuerdo como un momento muy duro, porque, bueno, pues te sientes eso, perdido y solo y ya no es en el momento, creo en el momento en sí del diagnóstico, porque yo creo que en ese momento ni lloré, o sea, no estaba tan en shock, pero sí, pues por un lado sientes alivio, ¿no? Porque es muy duro al final no tener un diagnóstico, más que nada por también la incertidumbre de no saber qué le pasa a tu hijo. Entonces se te pasan 1000 cosas por la cabeza también y luego pues tras recibir el diagnóstico también sentimos miedo, ¿no? Al final pues no conocíamos nada de la enfermedad. Y pues bueno, se nos dio la información un poco escasa. Al final también se trata de una enfermedad rara y que la verdad que no conocen tampoco mucho los médicos. Entonces el genetista nos leyó un poco así por encima lo que a él le reflejaba de lo que era la enfermedad el informe, pero bueno, también hicimos alguna pregunta que tampoco supo respondernos, ¿no?, con mucha certeza. Y a ver, no digo que tenga la culpa porque al final, bueno, yo creo que faltan recursos también en ese sentido y sobre todo, pues eso, sí que creo que según qué tipo de diagnósticos, cuando tú sabes que vas a dar cierto diagnóstico, pues al final de una enfermedad grave, o sí que creo que falta ahí el apoyo psicológico, que se dé ese diagnóstico pues teniendo a un psicólogo al lado que te sepa un poco también, ¿no?, como, porque al final nosotros lo que nos dijeron después del diagnóstico fue vale, y ahora os bajáis porque tenemos que saber si es hereditario, entonces os bajáis a que os saquen sangre. O sea, eso fue como, wow. Madre mía. Y es un poco frío. Verdad que es frío. Y en España, que tenemos una sanidad para estar orgullosos, necesitamos ese protocolo de acompañamiento psicológico en momentos duros, como es un diagnóstico de tu peque, que es neurológico, complicado y que no saben cómo van a encajar. Creo que necesitan una ayuda especial los médicos cuando también se enfrentan a una enfermedad rara que no te pueden decir lo que puedes esperar, pero también hay que aplicar un acompañamiento ahí.
Entonces, bueno, Sí. yo creo que desde este programa el apoyo, el explicar bien las cosas, también para poder tomar decisiones en consecuencia, es una lucha que tenemos que pelear. Así es, sí. Mira, has explicado muy bien en redes sociales y yo invito a que te vean. Luego déjanos tu cuenta, quiero que la digas tú. Y has explicado en tus redes sociales muy bien ese duelo que tienes que atravesar cuando te dan un diagnóstico. Y quiero que pases brevemente por las primeras fases del duelo, que son necesarias, que son legítimas, que es bueno que no se invaliden, pero me gustaría que te detengas en la última, porque cuando yo te estaba escuchando, sentí fuegos artificiales. ¿Cómo llegar a esa aceptación que cambió en tu mirada y en vuestra vida familiar cuando llegó? ¿Cómo acoger a la vida, venga como venga, con garra y con tuétano ahí? A ver, pues realmente nosotros pasamos por estas fases del duelo incluso antes del diagnóstico, ¿no? Porque a los 2 meses fue cuando nos dijeron pues, que la cabecita de Hugo no estaba creciendo lo que debería y pues tras unas pruebas se vio que le faltaba una partecita del cerebro. Entonces sí que nos dijeron que no tenía por qué ser nada, pero que había que ir vigilándolo. Entonces al final tú ya estás ahí, ¿no? Dándole, y cuando vas viendo que pues los hitos del desarrollo que le toca cumplir no los va haciendo, al final tú ya vas haciéndote a una idea de que no, de que le pasa algo, y después pues mientras le van haciendo las pruebas y todo eso. Entonces creo que eso, pasamos por esas fases antes del diagnóstico. Luego cuando llegó el diagnóstico es como que volvieron otra vez, ¿no? Pero pues al principio es como la negación de que piensas que no va a ser nada, ¿no? Que igual pues se han equivocado o que no que puede que a él no le pase. Luego al final ira, ¿no? Que es como que te enfadas por todo, porque a nosotros sí somos buenas personas, ¿no? Eso es también algo que digo, ojo, porque nos ha pasado, Claro. pobrecito, ¿qué ha hecho mi bebé para que le pase esto? Eso es una fase dura también esa. Sí. Después la negociación, creo que se llama, ¿no? Que es como, vale, pues, vale, ya estamos en esto, si hacemos todas las terapias posibles, seguro que mejora un montón, que sí, que eso es así, ¿no? Puede mejorar, pero llega un momento que por muchas terapias que hagas, si es algo neurológico, o pues bueno, el niño va a llegar hasta donde llegue, no con su desarrollo. Entonces, pues, pero bueno, te enfocas como en todo. Yo me acuerdo que estábamos en casa y en cuanto estaba despierto el chico, hacerle ejercicios, ¿no? Y era como, pues Claro. claro, que aparte eres mamá, ¿no? No es solo, tienes que también que disfrutar de otra manera. Y luego también la depresión, que eso, buah, esa fase yo la recuerdo, aún sigue pasando, que yo lo que digo, esto es una montaña rusa y las fases vuelven. Aunque tú piensas que las has superado, pero llega un momento que se enciende algo que hace que vuelvan, ¿no? Alguna fase que tú pensabas que ya habías superado. Y bueno, pues la depresión, pues eso, pues yo recuerdo estar llorando día y noche, o sea, las noches eran lo peor, porque cuando ves todo más oscuro, ¿no? Y bueno, muy mal. Sí. Y luego pues la aceptación, lo digo entre comillas porque yo creo que sí que hemos llegado ya a esa aceptación, pero bueno, lo que te digo, al final también tenemos, vuelven muchas de las fases. Ya, sí. Y llegamos un poco también porque llegó un momento que nos dimos cuenta de que no podíamos estar todo el día así, todo el día llorando, todo el día. Dijimos, es que nos estamos perdiendo a nuestro bebé y esto no va a volver, o sea, Hugo no va a ser así de pequeñito nunca más. Entonces eso sí que es verdad que fue como un clic que nos hizo la cabeza y a partir de ahí pues empezamos a volver a disfrutar de nuestro bebé. Y luego tenemos que, esto aún me cuesta a mí también, pero lo que tenemos que hacer también es separar lo que es la enfermedad de lo que es nuestro hijo, porque nuestro hijo es mucho más que su enfermedad. Por supuesto. Como pueden comprobar, no exageraba nada cuando resulta absolutamente reconfortante escuchar a Berta diferenciar las cosas importantes y quedarse con lo bueno. Berta, contaste que conocer a otras familias fue un antes y un después. Sí. Esto creo que ayuda muchísimo. A ver, nosotros lo primero que hicimos también después del diagnóstico fue buscar por internet, ¿no? Lo primero que era la enfermedad, porque ya te digo que la información que se nos dio fue
muy escueta. Y a raíz de eso, pues descubrimos que existía en España también la asociación FOSG1 España. Y bueno, pues contactamos con ellos y nos incluyeron en un grupo de WhatsApp donde estamos varios papás de niños con FOSG1, que al final ahora mismo somos 35 familias, ¿vale? Porque se han unido hace poquito, es verdad que en este último tiempo se han unido bastantes familias. Y bueno, pues nos recibieron con los brazos abiertos y nos ayudamos entre todos. Al final también los que mejor conocen muchas veces esto son los papás. Entonces, pues cualquier duda que tengamos, oye, esta medicación la ha tomado algún niño, oye, esto qué le pasa, o dentro de que cada niño es diferente, pues al final hay muchísimas cosas en común, está claro. Y pues al final el tener otros papás que tienen una experiencia con hijos más mayores, pues bueno. Y luego además de ellos, también ya no hablo solo de ese apoyo con las familias de que tengan la misma enfermedad, sus hijos que el tuyo, sino también creo que es importante buscar apoyo en familias que están pasando, o sea, que tienen hijos con discapacidad en general también, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de tener como un grupo de apoyo también a través de la unidad de cuidados paliativos, que como tienen también psicóloga, trabajadora social, hacen encuentros de familias y eso es verdad que es muy reconfortante también. Luego también formamos parte de la asociación Somos Pera, que es Personas y Enfermedades Raras de Aragón, y ahí pues también hacemos encuentros con las familias y además nuestras fisios, cuando llevamos a Hugo también a la fisio particular, que son un encanto y también han hecho unos cafés de familias y yo es verdad que eso es a mí lo que más me ayuda, el hablar con otras familias y las redes sociales, que eso es que no te sientes tan solo, ¿no? Porque ves, a mí cuando me escriben papás o mamás que me siento súper identificado con esto, que es verdad y hablamos de cosas que al final la gente de tu entorno te apoya muchísimo, porque es verdad que tenemos muchísimo apoyo y lo agradecemos mil, pero los que mejor te comprenden son los que están pasando por la misma situación que tú. Entonces, porque tienes muchas veces unos sentimientos encontrados y unas cosas y te das cuenta de que no eres el raro tú, que esos sentimientos los tienen muchísimas más personas, porque son normales. Claro. Maravillas. Yo creo que a veces solo vemos la parte negativa de las redes sociales y tenemos que también pararnos y descubrir esas conexiones tan esenciales, como el caso de familias con niños con discapacidad. Y como cosas buenas de las redes, quiero decir que me emocionó especialmente un post que dedicaste a Samu, a tu marido, cuando decías que sabías que iba a ser un buen padre, pero que, vamos, soñaste y te quedaste corta. Sí, eso, a ver, yo es verdad que pues quiero un montón a mi marido, me parece una persona increíble, ¿no? Y sí que yo sabía que iba a ser un buen padre, de eso es que no tenía ninguna duda. Pero es verdad que durante este año y medio que hemos transitado esta otra parte, ¿no?, de la maternidad y la paternidad, que digo yo, es que es un padre y un marido increíble. Y para mí es verdad que es un pilar fundamental y un apoyo que, bueno, si no lo tuviese, no sé, me ayuda muchísimo en todo. Sí, perdona, y luego que, pues eso, que digan dime. que es que tiene que ser noticia. Es que tienen que ser noticia. Yo creo que los telediarios deberían de terminar todos los días con una noticia como la de ese post, un matrimonio con una dificultad, con un camino muy diferente al que habían planteado, jovencito, y que se dicen esas cosas tan bonitas. Teníamos que poner de moda estas good news porque el mundo lo necesita. Sí, no Berta, solo hablar de lo malo. Berta, hablabas de que Hugo está en cuidados paliativos. Entonces, para quien nos esté oyendo, explícanos si es que a Hugo ya le han dicho que esto se apaga ya o es que paliativo significa mucho más. Sí, esto a nosotros sí. Cuando la primera vez que nos comentó la neuropediatra que posiblemente lo incluyesen, ¿no?, en la unidad de cuidados paliativos, yo me acuerdo que le dije, pero ¿nos habéis dicho algo que tendríamos que saber o no? O sea, tan grave está, porque claro, lo primero que piensas de cuidados paliativos es eso, ¿no? Que se apaga su vida, ¿no? Y la realidad es que, bueno, el concepto que tenemos es un poco equivocado.
ya que no solo acompañan a los niños que por desgracia pues están llegando al final de su vida, ¿no? Es mucho más que eso. En muchos hospitales, además, se llama Unidad de Enfermos Crónicos Complejos, ¿no? Que asusta algo menos ese nombre. Sí. Y bueno, pues la verdad es que te hacen la vida más fácil. O sea, los tienes mucho más accesibles. Por ejemplo, en el Hospital Infantil de Zaragoza, el equipo lo conforman médicos, enfermeras, psicóloga y trabajadora social. Y bueno, pues están mucho más accesibles para cualquier duda, recetan también medicaciones que ayuden a que el niño esté pues un poquito mejor. Por ejemplo, Hugo duerme muy mal y le han recetado alguna cosita para que pueda descansar mejor. Y luego pues se centran no solo en el niño enfermo, sino en su familia. Entonces hacen que la enfermedad sea pues más llevadera dentro de lo posible. Para nosotros es verdad que han sido un descubrimiento y bueno, son maravillosas, la verdad. Pues yo creo que todo lo que peleemos por mejorar los cuidados paliativos es otra lucha que tenemos que emprender toda sociedad española, todos juntos, porque en algún momento la vamos a necesitar, porque hace mucho bien y porque es altamente necesaria y no la podemos sustituir por ninguna otra cosa. El tiempo de la radio se va como si el reloj de arena tuviese un agujero más grande. Pero no me quiero despedir de ti, Berta, sin animar a todos los que nos están oyendo, porque muchas familias buscan detalles especiales en celebraciones y tú propones mirar a esas asociaciones y fundaciones que acompañan, por ejemplo, pues como a niños como Hugo. Esos gestos sencillos de regalar pues esa pin, esa pegatina, esa pulsera, que son pequeños gestos, pero que es una ayuda real, ¿verdad? Sí, así es. Desde la Asociación de FOSG1 España se pueden comprar estos detalles solidarios para repartir pues en bodas, bautizos, comuniones o bueno, donde tú quieras, ¿no? Sí. Y para nosotros es verdad que es un gran gesto y nos ayuda muchísimo porque lo que necesitamos ahora también es financiación, ya que la cura está en marcha en Estados Unidos. Y bueno, pues con estos detalles al final ayudas a que podamos hacer la realidad. Luego también, si se meten en la página web de la Asociación FOSG1 España, tenemos un grupo de teaming que podéis colaborar por solo €1 al mes. Al final, pues una aportación muy pequeñita, que es menos que un café, ¿no? Y bueno, la suma de varias personas con ese euro pues hace muchísimo. Pues Berta, gracias por este ratito. Un beso enorme a Hugo, un beso enorme a Samu. Y esta es vuestra radio, este es vuestro programa y aquí tenéis estos micrófonos siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo enorme. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que... Pues después de conocer a esta mujer fuerte y llena de vida, nos toca irnos a una parte curiosa, a la más curiosa del programa. Nos vamos con Bárbara Martínez Esparza al ¿Sabías qué? Buenos días, mis curiosos. ¡Qué rápido está pasando el tiempo! El Día de Todos los Santos parece que fue ayer y ya casi estamos en Navidad. No quería dejar pasar la oportunidad de hablaros de santidad y discapacidad, por lo que hoy os presento a Beata Chiara Badano. ¿Sabías que una joven italiana llamada Chiara Badano transformó el dolor y la discapacidad en una historia de amor y esperanza? Chiara nació en 1971 en una familia sencilla y llena de fe. Era una chica como cualquier otra, alegre, deportista, sociable, con muchos amigos y grandes sueños. Pero a los 17 años, mientras jugaba al tenis, sintió un fuerte dolor en el hombro. Poco después,
Los médicos descubrieron que tenía un cáncer de huesos muy agresivo. Al principio fue un golpe durísimo. Chiara se dio cuenta de que su vida cambiaría por completo. El tratamiento le causó mucho dolor y poco a poco perdió la movilidad de una pierna, quedó en cama y necesitó ayuda para todo. Pero en lugar de rendirse, decidió darle un sentido profundo a su sufrimiento. Chiara decía: si tú lo quieres, Jesús, yo también lo quiero. Esa frase se convirtió en su guía. Cada vez que el dolor aumentaba, ella ofrecía su sufrimiento a Dios con una sonrisa. No se encerró en sí misma, al contrario, animaba a los demás, enviaba cartas, cantaba y regalaba alegría. Incluso pidió que cuando muriera, su funeral fuera una fiesta, porque, como decía ella, no hay nada más bello que encontrarse con Dios cara a cara. Chiara murió a los 18 años en 1990, dejando un testimonio luminoso. En 2010 fue declarada beata por la Iglesia Católica como ejemplo de una juventud que vive la fe con alegría, incluso en medio del dolor. Su historia nos recuerda que la discapacidad o la enfermedad no definen nuestro valor y que incluso en los momentos más difíciles se puede vivir con amor, esperanza y una sonrisa. Así que la próxima vez que enfrentes un reto, recuerda a Chiara Badano y pregúntate: ¿y si hoy también puedo yo transformar mi dolor en amor? Y hasta aquí todo por hoy. Nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere, aquí, en la sección que vive a base de pequeñas preguntas, aquí en vuestro ¿Sabías qué? Mi querida Bárbara, muchísimas gracias. Pues con mucha pena nos toca deciros adiós. Si hoy no has podido escucharnos, recuerda que tienes el podcast disponible en la web de Radio María. Y te recuerdo que hoy en Radio María hemos puesto la lupa en quienes hacen la vida más fácil a las familias con epilepsia. Hemos reflexionado sobre el tercer mandamiento aplicado al mundo de la discapacidad y conocido la historia de Hugo a través de Berta, su madre. Y antes de despedirnos, Bárbara Martínez Esparza nos ha contado curiosidades relacionadas con Chiara Badano. Un programa para escuchar con calma y dejarse tocar por lo esencial. Gracias por acompañarnos. ¿Y tú? ¿Tienes una historia que contar? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? Escríbanos a dalelavuelta@radiomaria.es o contáctanos a través de nuestras redes sociales. También puedes mandar un audio al 636423716. Y hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Les envía un cordial saludo todo el equipo que ha sido capaz de sacar adelante Dale la Vuelta. Marimar García Garrido, Pedro Gómez, Irma Páez Camino, Cristina Cuadrado, Bárbara Martínez Esparza, Marta Troyano y quienes habla, Mar Dorrio. Les esperamos aquí en Radio María dentro de 15 días, el lunes a las 11 de la mañana para darle la vuelta a la discapacidad. Dale la Vuelta termina, pero Radio María continúa y continúa con el programa de la salud para que tengan vida con la doctora Alicia Lois. Pero antes, miren a la más guapa y recen con nosotros el Ángelus. Contigo, estando contigo.
Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está viva.